buenos días, tardes, noches, el momento en el que me estés escuchando, estimado oyente. Soy el doctor Pablo Escalante Balda y el día de hoy vamos a revisar la parte histológica de la matriz extracelular, sobre todo dándole ese pequeño énfasis clínico que es importante empezar a realizar a partir del estudio de las materias del ciclo de pregrado, del ciclo preclínico. Ok, sin más dilación, comencemos. Es importante empezar describiendo que la membrana celular va a separar dos compartimientos, ¿no? Uno intra y otro extracelular. Y en esa zona extracelular es donde vamos a encontrar una cantidad ingente de sustancias, proteínas, células, que en conjunto pertenecen al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo presenta numerosos subtipos, numerosas subvariedades. Y las características de cada uno de ellos viene determinado en gran medida por el tipo de matriz que contienen, el tipo de matriz extracelular. Esta matriz está integrada por tres grandes componentes. Por un lado tenemos las fibras, que son proteínas que actúan como elementos básicos para mantener la función mecánica de sostén, la elasticidad y por ende brindar resistencia a la tracción. Las fibras pueden ser de tres tipos: fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Por otro lado encontramos la matriz amorfa. La matriz amorfa, como su nombre indica, es una sustancia base o fundamental, la cual carece de forma, rica en agua, altamente hidratada, y cuya función es la de mediar el transporte de sustancias y la amortiguación, brindándonos resistencia a los fenómenos compresivos. Es por ello que este elemento es tan importante en tejidos conjuntivos especializados, destacando entre ellos el tejido cartilaginoso. Finalmente, encontramos a las glucoproteínas multiadhesivas. Como su nombre nos indica, proteínas con una fracción sacárida que van a encargarse de brindar la adhesión o de mantener el anclaje de la célula hacia la matriz extracelular, uniendo el citoesqueleto y controlando fenómenos de migración, fenómenos de desplazamiento. Comenzaremos hablando de las fibras. Y empezamos hablando de la fibra más importante y también la más abundante en cualquier organismo animal, que es la fibra de colágeno. Esa fibra llega a constituir en torno a un tercio de las proteínas totales del organismo y es la proteína más frecuente del tejido conjuntivo. Acá estamos observando un pequeño corte histológico, ¿no? Donde podemos observar la forma característica de la fibra de colágeno, con esa forma o distinción ondulada, ¿no? A la microscopía electrónica, y sin haber teñido la muestra, se observaría únicamente una hebra, es decir, una fibra incolora y con forma ondulada, que está entrecruzada en multitud de direcciones, como podemos observar aquí. Vamos a apreciar posteriormente que esta disposición de la fibra de colágeno es bien importante en el tejido conjuntivo, dado que nos permite hablar de tejidos conjuntivos densos, regulares, modelados, si es que las fibras siguen un patrón simétrico, o de tejido conjuntivo denso, irregular o no modelado, que es aquel que va a tener sus fibras dispersas en múltiples direcciones. Si lo tenemos con tinción universal, pues vamos a encontrar únicamente una sustancia o una matriz rosa, lo cual no nos es de mucha utilidad. Es por eso que necesitamos recurrir a tinciones especiales como la tinción Mallory, el crómico de Mason o la tinción de Van Jessen y el rojo sirio. Hablaremos de la estructura del colágeno. El colágeno es una proteína, un haz de fibrillas. De hecho, vista a la microscopía electrónica, una fibra de colágeno presenta esta disposición, con fibras paralelas dispuestas en un patrón ¿no? De bandas transversales. Cada una de estas es una banda. Y fijémonos que cada banda presenta una tinción característica. Presentan tinciones mucho más oscuras y otros de un tono mucho más claro. Este patrón es de vital importancia para el funcionamiento de la molécula de colágeno y se debe a la disposición y organización que siguen las moléculas en su interior. Aquí observamos esa misma representación, pero en este caso visto de manera esquemática. Fijémonos que cada una de estas bandas presenta una simetría, presenta una disposición igual entre cada una de ellas, que se describe como una disposición periódica y siguiendo un periodo de 68 nanómetros. Eso quiere decir que entre el inicio de una banda y el inicio de la siguiente, siempre vamos a encontrar una distancia de 68 nanómetros. Ahora, estos 68 nanómetros se encuentran integrados por dos regiones o por dos zonas, que se conocen como la región comunicante, que es aquella región más oscura, y la región no superpuesta, ¿ya? Que pertenece a la región que es de tono mucho más claro, o la banda clara. Entonces,
Describiremos brevemente ambas regiones. Fijémonos que la región superpuesta, que es esta, pertenece a una región en la cual tanto las cabezas como las colas de cada una de las fibras de colágeno está superpuesta, ¿no? Es decir, que está una sobre la otra. Y es de ese modo que obtenemos aquí un tono mucho más claro, porque recordemos que cuando se fija un tejido con la técnica para microscopía electrónica, muchas veces se lo somete a metales pesados, ¿no? Metales como el osmio, el plomo, ¿no? Y esos metales, cuando interactúan con esta fibra, no pueden fijarse bien, no se adhieren bien. ¿Por qué? Porque hay fibra, porque el colágeno está presente ahí. En cambio, encontremos que a su lado hay otra zona que se conoce como la región comunicante o la región de tipo gap. Esta región presenta un espacio, ¿no? Es un espacio entre la cabeza y la cola de la siguiente molécula de colágeno. Y como es un espacio, va a tender a acumular o a recibir el osmio, ¿no? El osmio, los metales pesados que se emplean durante la técnica histológica para preparados microscópicos. Entonces, debido a que se acumula este tipo de metales aquí, nosotros observamos una zona que es de un tono mucho más oscuro, una banda oscura. Ahora, cada uno de estos patrones presenta una medida constante, ¿no? Esta región comunicante o región de tipo GAF presenta una longitud de 48 nanómetros, mientras que la región superpuesta de 28. Este patrón se repite a lo largo de toda la molécula y me origina una estructura que se conoce como la fibrila colágena. El conjunto de fibrillas de colágeno me forma una fibra colágena y finalmente el conjunto de fibras me forma haces de fibras. Ahora, metiéndonos más en la parte molecular de cada una de estas moléculas de colágeno, observamos que está integrada por aminoácidos, ¿no? Recordemos que el colágeno es una proteína y como toda proteína está conformada por aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos son especiales y son bien distintivos de la molécula de colágeno. Fijémonos que siguen un patrón cíclico. Un patrón cíclico. Decimos que cada tercer aminoácido está integrado por glicina, por la glicina. La glicina es un aminoácido de poco tamaño, facilita la asociación de las cadenas de tipo alfa, de las que vamos a hablar en un momento. Otro tipo de aminoácido que encontramos es la prolina. La prolina siempre se va a ubicar a continuación de la glicina. Y por detrás de la glicina encontramos otro aminoácido, que en un cuarto de los casos va a ser hidroxiprolina o en un cuarto de los casos va a ser hidroxilisina y que se encuentran siempre por detrás de la glicina. Estos aminoácidos, glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina, son especiales y son característicos de la fibra de colágeno. No se encuentran en abundancia en otro tipo de fibras. Ya. Adicionalmente, podemos decir que el patrón que siguen estos aminoácidos no es un patrón lineal, ¿no? Sino que fijémonos que sigue un patrón ondulatorio, formándome una onda, o mejor conocida como hélice. Esta es una hélice. En una molécula de colágeno necesitamos que se agrupen tres de estas hélices. ¿Ya? A esa estructura se le conoce como triple hélice, como la triple hélice. De estas tres hélices, dos son de tipo alfa 1 y una sola es de tipo alfa 2, es decir, que tiene una composición ligeramente diferente. Estas tres se van a entrelazar entre sí, como si fueran se lo compara con una soga, como si fuera el trenzado de una soga. Y esto me va a originar la molécula de colágeno. Y después fijémonos que la molécula de colágeno se organiza en las típicas zonas ya descritas, ¿no? La zona de superposición y la zona de tipo gap, o también conocida como zona de tipo brecha. Recordemos que gap en inglés quiere decir brecha. Ok. Adicionalmente a estos aminoácidos, encontramos diversas estructuras que van a contribuir a mantener la estructura del colágeno. Uno de esos son las glucoproteínas. Son sacáridos que se van a encontrar unidos a la hidroxilisina. Y la estabilidad también se va a ver reforzada por medio de los anillos de pirrolididade y la prolina e hidroxiprolina, los cuales van a evitar la rotación de la molécula y por su parte la hidroxiprolina también va a contribuir a formar enlaces intramoleculares que mantengan la estructura y estabilidad de la molécula. Es importante también mencionar la función de la molécula de colágeno, ¿no? La gran pregunta aquí sería, ¿quién no ha escuchado hablar de las funciones de la molécula de colágeno? Porque desde luego es un preparado que se observa en multitud de preparados farmacológicos,
en cremas, se utiliza mucho en la parte estética. Y se debe sobre todo a la función de fortalecimiento, de resistencia que tiene, ¿no? Esa es su función más importante. Es una fibra que brinda resistencia a la tracción longitudinal. Se opone a los cambios de tracción. Por eso que muchos preparados cosméticos incluyen colágeno, ¿no? Sobre todo para el tema del tratamiento del fotoenvejecimiento, de las arrugas, porque en una arruga la piel pierde resistencia, se vuelve más flácida, y como se vuelve más flácida, pues tiende a cambiar su contextura. Entonces el colágeno va ahí para tratar de reforzar esa fibra y nuevamente devolverle tensión a la piel. Y con una piel tensionada, pues las arrugas disminuyen. Por otro lado, encontramos la función de carga, ¿no? Es una estructura que puede someterse a mucha carga, medida en kilos sobre centímetro cuadrado. De hecho, se dice que una fibra de colágeno de un diámetro X, comparada con una fibra de acero inoxidable del mismo diámetro, pues la fibra de colágeno va a tener mayor resistencia que la fibra de acero, debido a la disposición que tiene. También cumple una función levemente elástica, muy limitada, dado que permite limitar la elasticidad de otro tipo de estructuras, como vamos a ver después. Se puede transformar en gelatina con el calentamiento. Eso se utiliza mucho en la parte de ablandamiento, ¿no? De tiernizado de carnes duras. Y la aplicación original que tuvo, ¿no? El hecho por el que fue descubierto, por el uso en la fabricación de pegamentos. De hecho, el nombre de colágeno viene de ahí, ¿no? Cola viene de cola, de adhesivo, y genos de origen. Ahora, fijémonos que la molécula de colágeno es una estructura sumamente compleja, que va a presentar numerosos tipos o numerosas variedades. Estas variedades se deben a la variación en el tipo de cadena alfa que tiene. Cada molécula de colágeno tiene una cadena alfa específica. Encontramos más de 42 tipos de cadenas alfas, las cuales acaban traducidas en 29 tipos de colágeno, los cuales se representan por medio de números romanos. Cuando hablamos de tipos de colágeno, es también importante hablar del concepto de homotrimérico y heterotrimérico. Y que nadie se me asuste con esto, en realidad es bastante lógico. Fijémonos qué nos dice la palabra. Nos dice el prefijo homo, que quiere decir lo mismo, tri, que quiere decir tres, porque hace referencia a las tres cadenas alfa, y mérico, que quiere decir subunidad. Es decir, que homotrimérico nos habla de una molécula de colágeno que tiene sus tres moléculas iguales. En cambio, una molécula heterotrimérica va a tener sus tres moléculas diferentes. Recordemos que el prefijo hetero quiere decir diferente. Ahora, las moléculas de colágeno, en función a la disposición que siguen sus cadenas alfa, se pueden diferenciar en 6 grandes grupos. Moléculas de colágeno formadoras de fibrillas, que van a seguir el patrón que hemos descrito anteriormente, y que pertenecen al colágeno del tipo 1, 2, 3, 5 y 11. Moléculas asociadas a fibrillas, las cuales van a asociarse con fibrillas por medio de hélices triples interrumpidas, que se conocen como las moléculas FACIT. Y debido a que presentan una fibra interrumpida, pues van a ganar mucha más flexibilidad. Por otro lado, encontramos a las proteínas formadoras de redes hexagonales, las cuales, como su nombre indica, van a tener una disposición en redes tridimensionales enlazadas entre sí. Las proteínas de colágeno transmembranas, que se encuentran dentro de la membrana, por lo tanto vendrían a ser proteínas integrales, y las proteínas formadoras de la membrana basal. Como su nombre indica, van a contribuir a formar esta estructura que es de vital importancia para los epitelios. Y me estaba olvidando de las multiplexinas. Las multiplexinas presentan dominios de tipo triple hélice, pero que son cortas, que presentan interrupciones múltiples. Ok, y es así que encontramos estos 29 tipos de colágeno. Lógicamente no vamos a hablar de todo, simplemente voy a puntualizar algunas características que me parecen importantes de cada uno de ellos. Comenzamos hablando del colágeno tipo 1, recordemos que es un colágeno formador de fibrillas, y es un colágeno, el colágeno más importante que tiene el cuerpo. De hecho, constituye en torno al 80-90% del colágeno en un organismo. Esta es una molécula heterotrimérica, ¿no? Fijémonos que tiene una cadena alfa 1, que es de un tipo, perdón, tiene dos cadenas alfa 1 y tiene una sola cadena de tipo alfa 2. Esta fibra brinda resistencia a la tracción y de hecho se la describe también como una fibra blanca, debido a que dota de color blanco brillante en un organismo vivo. Ahora, este colágeno tipo 1 no es colágeno tipo 1 puro al 100%, sino que va a incorporar en su interior
moléculas de colágeno de tipo 9, colágeno tipo 5 y colágeno tipo 12, que van a conformar el núcleo de esta estructura. Este colágeno lo vamos a encontrar en el tejido conjuntivo de la piel, en las cápsulas de los órganos, en los huesos, los tendones, los ligamentos, la dentina, la esclera, los vasos sanguíneos y desde luego el fibrocartílago. Por otro lado encontramos al colágeno de tipo 2. Este es un colágeno homotrimérico, ¿no? Fijémonos que sus tres subunidades están de tipo alfa 1 y están integradas por cadenas 2. Este colágeno presenta la característica de que tiene un núcleo formado por colágeno de tipo 9, el cual está reforzado con condroitin sulfato. Y como tiene condroitin, lo vamos a encontrar sobre todo en estructuras que sean cartilaginosas, como el cartílago hialino y el cartílago elástico, así como los discos intervertebrales. También se va a encontrar en el cuerpo vítreo del globo ocular y en el notocordio. Y como está en el cartílago, su función es la de brindar resistencia a la compresión. El colágeno de tipo 3, del cual vamos a hablar más adelante, pero ya les adelanto que es el encargado de formar las fibras reticulares, por lo tanto es el elemento fundamental del tejido conjuntivo reticular. El colágeno de tipo 5, el cual se encuentra dispuesto sobre todo en el tejido embrionario y que contribuye a formar a los colágenos tanto de tipo 1 como de colágeno de tipo 3. Por eso que observamos que está relacionado con la red reticular y con todo el estroma de tejido conjuntivo. Finalmente encontramos al colágeno de tipo 11. Este colágeno es producido sobre todo por los condrocitos, por las células del tejido articular. Y se asocia con fibras de tipo 2 y forma el centro de fibras de tipo 1 para contribuir a dotar de las propiedades cohesivas a la matriz cartilaginosa. Estos son los 5 tipos principales de colágenos formadores de fibrillas. Aprovecho esta imagen para hablar de un tipo de colágeno formado de red hexagonal que es importante, que es el colágeno de tipo 4. Fijémonos que es un colágeno heterotrimérico, que es sumamente importante por una razón bastante simple, que es el colágeno predominante en las láminas basales. En las láminas basales de los epitelios, de los glomérulos y de la cápsula del cristalino, como vamos a ver en un momento. Y es el más importante porque contribuye a formar barreras de filtración y estructuras de sostén. Por otro lado, encontramos al colágeno de tipo 7, el cual también es formador de red hexagonal y que contribuye a formar fibras de anclaje, fibras que van a fijar la lámina basal a la lámina reticular y que también se contribuyen a formar láminas especializadas de fijación en distintos órganos. Vale aquí la pena mencionar a una lámina que se encuentra en el globo ocular, que se conoce como lámina limitante posterior o membrana de Descemet. Ok, aquí seguimos encontrando otros tipos de colágenos, ¿no? Aquí simplemente voy a puntualizar algunos. El colágeno de tipo 12, el cual es una estructura que trabaja de manera interactiva con el colágeno tipo 1, es decir, se une al colágeno tipo 1 a nivel de la dermis y a nivel de la placenta. Y es por ello que es una estructura que se especializa en soportar gran tensión mecánica, ¿no? Porque está asociado al colágeno de tipo 1. Por otro lado, encontramos el colágeno de tipo 17. Este colágeno, que es parte de la familia de los colágenos transmembrana, es importante porque lleva a cabo una función de especialización epitelial, que se conoce como hemidesmosoma, el cual es importante a nivel de las membranas basales, tanto del epitelio como de los vasos. Y ya para ir terminando, aquí voy a mencionar simplemente a dos moléculas. Una, por la gran importancia que tiene, que es el colágeno de tipo 23, un colágeno ampliamente estudiado porque se ha observado su presencia en células de tumores metastásicos, es decir, en células que están realizando metástasis, que se producen a partir de un carcinoma primario, que están eh, difundiéndose a través de todo el organismo y alejándose del sitio a partir del cual se han expresado. Y el otro tipo de colágeno, que es el colágeno de tipo 25, el cual es un colágeno transmembrana específico del cerebro y que se estudia bastante debido al rol que podría tener en la enfermedad de Alzheimer. Ok, es importante también mencionar el proceso de síntesis del colágeno, dado que este es un proceso que demanda de la participación de muchos organelos y de múltiples moléculas.
Recordemos que toda proteína necesita de un pequeño mapa, ¿no? Un pequeño plano, por así decirlo, en el cual esté la información contenida para sintetizar esa proteína. Y esa información, ese mapa, se encuentra dentro del núcleo, dentro del material genético. Es así que esta historia comienza en el material genético, en el ADN, a partir del gen del colágeno. Este gen de colágeno tiene que transcribirse, se convierte en una molécula de RNA mensajero y posteriormente sufre algunas modificaciones. Ya. Una vez que ya tenemos el plan, este RNA mensajero tiene que venir al retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que este organelo se encarga de la síntesis proteica, dado que contiene a los ribosomas. Y una vez que llega a los ribosomas, va a iniciar la síntesis de la molécula básica o fundamental, que se conoce como el pre-procolágeno. Estamos observando aquí en el punto número 2. ¿Ya? El pre-procolágeno o procadena alfa presenta unas cadenas adicionales de aminoácidos, tanto en sus extremos inicial y terminal. El nombre químico correcto es extremo amino y carboxilo, pero acá nos ponemos de extremo inicial y terminal, está más que suficiente. Estas moléculas adicionales en sus extremos permiten dirigir o guiar a la molécula hasta el sitio al cual tiene que llegar y van a ser las que permitan el ingreso de la molécula hacia los destinos que vienen a continuación. Esta molécula tiene que ingresar primero a la cisterna del retículo endoplasmático rugoso, donde va a sufrir su primera modificación. Esa se conoce como modificación posttraduccional, porque está ocurriendo posterior a la traducción proteica. En primer lugar, se va a eliminar ese péptido señal y posteriormente se va a hidroxilar. Recordemos que hay dos aminoácidos en la célula, en la molécula de colágeno que tienen que hidroxilarse, ¿no? Recordemos que son la prolina y la lisina. Entonces, el primer paso es el de hidroxilar a esa prolina y a esa lisina para convertirlas en hidroxiprolina e hidroxilisina. En ese propósito aparecen dos enzimas que se conocen como la peptidilprolina hidroxilasa y la peptidillisina hidroxilasa. Son moléculas importantes porque necesitan de la función de una vitamina para funcionar adecuadamente, el ácido ascórbico, la vitamina C. Por eso que personas que tienen déficit de vitamina C, mejor conocido como el escorbuto, tienden a tener déficits, más bien inestabilidad a nivel de la molécula de colágeno, porque ese colágeno no es estable y tiende todo el rato a fracturarse, lo cual se traduce en distintas manifestaciones clínicas de las que vamos a hablar brevemente después. Una vez que se ha hidroxilado esos aminoácidos, se van a seleccionar algunas hidroxilisinas para glucosilarse, es decir, se le van a añadir algunos azúcares, y posteriormente se van a formar enlaces de tipo disulfuro y enlaces de tipo propéptido. Para asegurar una adecuada alineación entre las moléculas, una vez que se vaya a formar la triple hélice. Posteriormente, esta molécula se estabiliza por medio de la adición de una molécula que se conoce como la HSP47, concretamente es una chaperona. Las chaperonas son moléculas que se encargan de estabilizar proteínas. Y esta proteína es bien importante porque lo que va a hacer es evitar que este colágeno que se está formando se aglomere, se quede aquí dentro de la cisterna del retículo y que se forme el colágeno aquí. ¿Ya? Así que esta molécula se encarga de evitar la aglomeración prematura de los primeros. Y el resultado de todo este proceso es el de obtener una molécula de procolágeno. Posteriormente, este procolágeno va a salir del retículo y va a pasar al siguiente organelo, el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se van a adicionar algunas moléculas, concretamente unos oligosacáridos, y posteriormente se lo va a expulsar por medio de un mecanismo de transporte vesicular, de un mecanismo de exocitosis mediado por receptor, por lo tanto recordemos que la clatrina aparece acá. Esta vesícula va a ser exocitada, va a salir y va a salir fuera de la célula, hacia el exterior. Ahora no va a irse a cualquier parte de la célula, necesita llegar a ciertas zonas especializadas en la síntesis de colágeno. Esas regiones se conocen como bahías, las bahías de la membrana. Okay. Una vez que llegamos a esta bahía, la molécula de procolágeno va a sufrir un cambio. ¿Ya?
se van a cortar ciertos extremos de esta molécula por medio de una enzima que se conoce como procolágeno peptidasa. Y si nos ponemos a pensar, tiene bastante sentido, ¿no? Procolágeno peptidasa, enzima que corta péptidos, y el procolágeno está formado por péptidos. Entonces, esta enzima se va a dedicar a escindir, a cortar esos fragmentos y va a convertir el procolágeno en una molécula de colágeno. Y este colágeno que está fuera de la célula va a comenzar a ensamblarse aquí, en el exterior, por medio de múltiples enlaces covalentes entre una y otra estructura, los cuales terminan formando la disposición que ya conocemos del colágeno. Ok, ya. Ahora, hemos visto cómo se produce, también tenemos que entender cómo se degrada. El colágeno eh, se somete a dos tipos de degradaciones. Inicialmente una degradación por el esfuerzo mismo que somete, una degradación mecánica inicial, y por otro lado una degradación proteolítica, es decir, mediado por una enzima. Esas enzimas se conocen como metaloproteinasas de la matriz, enzimas sumamente importantes y de las que tenemos que conocer, porque están implicadas en la génesis de varios procesos que aquejan al ser humano. Uy, perdón, me estoy adelantando. Dentro de estas metaloproteinasas de la matriz encontramos varios tipos, ¿no? Vale la pena puntualizar a dos. Las colagenasas, que son enzimas que degradan colágeno. No son enzimas que sintetizan colágeno, sino que lo degradan. Y por otro lado, las gelatinasas. Las gelatinasas son enzimas que van a degradar otro tipo de componentes, como los colágenos desnaturalizados, la laminina, la fibronectina y la elastina. Ahora, este mecanismo de degradación, desde luego, tiene que estar bien controlado, ¿no? Y es controlado por unas moléculas que se conocen como las TIM. TIM es una inhibidora de la metaloproteinasa de la matriz. De hecho, es una sigla, ¿no? Que está en inglés. Viene de inhibidor tisular de la metaloproteinasa. Y se han estudiado bastante porque podrían tener un rol aplicado en el momento de controlar la diseminación de una neoplasia, de controlar la diseminación de un cáncer. El cáncer lo que tiene que hacer para hacer metástasis es degradar la matriz extracelular, ¿no? Tiene que romper esta barrera. Entonces, las células tumorales producen metaloproteinasas de la matriz. Por eso es que indico que son moléculas de importancia vital. Y actualmente se estudia mucho esta vía porque se trata de elaborar fármacos que bloqueen a esta metaloproteinasa para evitar la metástasis de células tumorales. Y una de las dianas terapéuticas posibles es esta, el uso de moléculas de tipo inhibidor tisular. Ya. Ahora, como indicaba, esto se puede correlacionar con múltiples entidades. De una de ellas ya hemos hablado, ¿no? El escorbuto. Recordemos que la vitamina C es necesaria para el funcionamiento de la prolilhidroxilasa. Y una persona que no pueda sintetizar adecuadamente colágeno, pues va a tender a tener un colágeno que sea inestable. Y como es inestable, va a experimentar alteraciones en numerosos sitios de su organismo. El escorbuto tiene muchas manifestaciones, pero aquí voy a puntualizar simplemente algunas. Es por la hemorragia gingival, ¿no? Es decir, la hemorragia a nivel de las encías. ¿Por qué? Porque recordemos que el colágeno se encuentra en las láminas basales, en las láminas basales de los vasos sanguíneos, del endotelio vascular. Y si esa lámina basal es blanda, no soporta adecuadamente las tensiones, pues lo más lógico es que se rompa se vuelva más frágil, ¿no? Y que se rompa fácilmente. Y como se rompe fácilmente, también se va a romper espontáneamente. Y vamos a observar sangrados a nivel de las encías, así como sangrados en otras localizaciones del cuerpo, ¿no? Quimosis, petequias, etcétera. Además de que recordemos que el colágeno es parte importante de los huesos, ¿no? De la matriz osteoide. Es por eso que personas que padecen de escorbuto van a tener defectos en la síntesis del colágeno. Ok, por otro lado encontramos el síndrome de Ehlers-Danlos. En este caso hay un déficit a nivel de las enzimas que se encargan de la hidroxilación, la lisilhidroxilasa y del colágeno tipo 5, con mutaciones, las cuales van a producir esto, un colágeno que no sea estable y por lo tanto, como está debilitado ese componente de resistencia, la piel se va a volver mucho más laxa, además de las articulaciones, ¿no? Cursan de manera característica con hiperlaxitud articular. Por otro lado, encontramos al penfioide ampolloso, una entidad en la cual hay un defecto a nivel del colágeno de tipo 17, que como su nombre nos indica, se van a formar ampollas, por la misma razón, ¿no? Recordemos que
la membrana basal de los epitelios necesita de colágeno. Y si el colágeno es débil, las demás estructuras, las demás células que cubren esa membrana, no se van a fijar adecuadamente y van a tender a desprenderse. Como se desprenden, forman ampollas. Por otro lado, encontramos el síndrome de Stickle, el cual se debe a un déficit o una mutación más bien en el colágeno de tipo 2 y el colágeno de tipo 11. Vamos a hablar de otro tipo de fibra, la fibra reticular. Antiguamente se decía que la fibra reticular está formada por un tipo especial de proteína, la proteína de reticulina. Pero actualmente se sabe que en realidad estas fibras están formadas por colágeno también, de hecho por colágeno tipo 3. Y alguno se preguntaría, si es colágeno tipo 3, ¿por qué no suprimimos a las fibras reticulares? Más bien por respeto, ¿no? Por respeto y por conservar la memoria histórica de la fibra reticular. Pero es importante que entendamos que la fibra reticular está formada por colágeno de tipo 3, al cual se le añade una cubierta de proteoglucanos y de glucoproteínas, las cuales son responsables de que este tipo de fibras se impregnen fácilmente con impregnaciones argénticas, ¿no? Así como con la tinción PAS y el rojo cirio. Recordemos que la tinción PAS y el rojo cirio tiñen estructuras azucaradas, ¿no? Azúcares, carbohidratos. Y estas, como tienen una función, una fracción eh, constituida por esos azúcares, pues va a teñirse con mayor facilidad. Estas fibras reticulares son muy delgadas y, como su nombre indica, se dedican a formar fibras, ¿no? A formar redes. Redes en el interior de los órganos. ¿Dónde vamos a poder encontrar este tipo de fibras? Lo vamos a encontrar alrededor de las células de la grasa, de los adipocitos, del tejido adiposo, alrededor de los vasos pequeños, de las células de Schwann y del músculo liso. Van a brindar rigidez por debajo de los endotelios, una zona en la que son muy abundantes los retículos de los tejidos linfoides, excepto el timo, ¿no? Una excepción que es bien importante y de la cual se va a profundizar cuando toquemos el tema del sistema linfático. También son abundantes en la conformación del reticulado de la médula ósea. También rodean las células parenquimatosas de las glándulas, forman la lámina reticular de distintas membranas basales y en el tejido embrionario son indicativos de maduración del tejido. Se considera que un tejido embrionario ha alcanzado su grado de madurez cuando empieza a producir colágeno de tipo 3, es decir, fibras reticulares. El último componente fibrilar de la matriz es la fibra elástica, una fibra fina, larga y ramificada. Y como su nombre nos indica, ¿no? Elástica. Es una fibra distensible, se puede estirar. ¿Qué tanto? No se estira como una goma de mascar, ¿no? Como un chip, sino que únicamente se extiende hasta 1.5 veces su tamaño. Es decir, que si una de estas fibras midiera 1 metro, podría estirarse hasta 1.5 metros. Esta función es bien importante de entender, porque se estira no como una goma de mascar, sino más bien se estira como si fuera una liga. Y tal vez alguno de mis oyentes va recurrentemente al gimnasio o realiza actividad física con estas ligas que son para generar fuerza, ¿no? Entonces, recordemos que una de estas ligas, al principio es bien facilito de estirarla, ¿no? Porque la energía que tiene almacenada es mínima. Pero conforme se va estirando más, cada vez se va haciendo más difícil estirar más la fibra. Y llega un momento en el que ese elástico o se rompe o vence nuestra fuerza y vuelve a su estado de no elasticidad, ¿no? A su estado flácido. A esta fibra elástica le pasa lo mismo. Se va a estirar hasta cierto punto, pero una vez que se estira hasta ese punto, o se rompe o vuelve a su mismo tamaño, vuelve a sus mismas dimensiones. Estas fibras necesitan de una tinción especial. La tinción es la orceína y la otra es la resorcina fucsina. De hecho, aquí estamos observando una tinción con fucsina resorcina, en donde las fibras de tejido elástico van a adquirir un tono azul negro. Generalmente estas fibras se observan así, ¿no? Como si fueran hebras delgadas, ramificadas y refringentes. Pero en ciertas estructuras se agrupan en torno a haces gruesos, haces de gran calibre, en los cuales le van a dotar de un color amarillento. Y eso se va a observar, por ejemplo, en el ligamento amarillo de la columna vertebral, el ligamento nucal del cuello, en las cuerdas vocales que se encuentran a nivel de la cavidad glótica, a nivel de la laringe, y de las estructuras vasculares, a nivel de los vasos. En su estructura, es importante mencionar que la fibra de colágeno, al igual que la fibra elástica, al igual que la fibra de colágeno, presenta una estructura molecular. Y aquí el gran componente es la molécula de elastina.
La elastina es una molécula rica en prolina y en glicina, pero en cambio es pobre en hidroxiprolina e hidroxiglicina, a diferencia del colágeno, como hemos visto hace un momento. Esta disposición va a permitir hablar de que la elastina presenta dos tipos de zonas hidrófobas y zonas hidrófilas. Estamos observando aquí en la elastina. Las zonas hidrófobas son ricas en aminoácidos que son hidrófobos, como la glicina o la prolina, mientras que la hidrófila es rica en otro tipo de aminoácidos, como la lisina y la alanina, y que se encargan de participar en la formación de los enlaces cruzados. Esta elastina es codificada por un gen, el gen de la elastina, también conocido como gen ELN, que se encuentra a nivel del cromosoma 7. Y es un gen bien interesante porque presenta 34 exones diferentes. Recordemos que el material genético presenta zonas que codifican proteínas y zonas que no codifican prácticamente nada, ¿no? Vulgarmente se habla de DNA basura, ¿no? Material genético que en realidad no codifica nada. Aquel material genético que sí codifica proteínas se conoce como exón, y aquel que no codifica proteínas se conoce como intrón. Entonces, para formar una elastina necesitamos cortar pedazos, 34 pedazos, de regiones diferentes del ADN, regiones diferentes del cromosoma 7. Y esto es bien importante porque nos va a permitir explicar las mutaciones que la elastina experimenta a lo largo de la edad, ¿no? Y que son una estructura que se estudia bastante porque está asociado al envejecimiento, ¿no? Al envejecimiento de la piel. Una persona cuanto más viva va a tener más probabilidad de generar mutaciones debido a la gran cantidad de exones que necesita juntar para crear una de estas moléculas. Otra característica distintiva de la fibra elástica es la presencia de la desmosina y la isodesmosina. Estos dos son dos aminoácidos de gran volumen que se encargan de unir de manera covalente cuatro moléculas de elastina y formar vínculos cruzados entre ellos, de modo tal que esta fibra sea insoluble y no se mezcle con el resto de su entorno. Finalmente hablamos de la fibrilina. La fibrilina 1 es una glucoproteína, la cual polimeriza en estructuras de mayor volumen, que se conocen como microfibrillas de fibrilina, que forman el armazón básico en torno al cual se va a formar la fibra elástica. Desde luego esto no termina ahí, ¿no? Encontramos otro tipo de moléculas como la fibrilina de tipo 2, el colágeno de tipo 8 y dos moléculas que en realidad son reguladoras. Una es la proteína en interfase elastina microfibrila de tipo 1, que se conoce como proteína Emilin 1, y que su función es regular el depósito de elastina a nivel de la fibra elástica. Y la otra es la glucoproteína asociada con microfibrillas de tipo 1 o MAGP1, cuya función es regular la elastogénesis, es decir, el proceso de síntesis de la fibra elástica. Ya, pasamos a hablar de su síntesis. Las células que producen fibras elásticas pertenecen a las células mesenquimáticas, es decir, son células de tipo fibroblasto, condrocitos, músculo liso y células endoteliales. Todo comienza con la secreción de una molécula de tropoelastina. Recordemos que es una proteína y como es una proteína se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que se produce esta tropoelastina, necesitamos juntar sus aminoácidos de tipo lisina dentro de cada una de estas moléculas, lo cual es catalizado por una enzima, que es la lisilo-oxidasa. Posteriormente, cada una de estas moléculas de tropoelastina se va a unir o se va a integrar a una desmosina. Recordemos que la desmosina son esos aminoácidos que juntan tropoelastinas y se van a unir por medio de 4 ramificaciones. Ok, una vez que hemos formado esta elastina, tiene que ser secretada. Y es secretada hacia no cualquier región, sino hacia una región extracelular que sea rica en fibrilina 1. Fijémonos que la fibrilina 1 es básicamente el armazón en torno al cual vamos a crear la molécula de fibra elástica, ¿no? Hemos depositado aquí la molécula de fibrilina 1 y encima de esta fibrilina vamos depositando las tropoelastinas, una encima de la otra, por medio de la unión de la MAGP1, que recordemos que regula la elastogénesis. Así es como se van acomodando elastinas encima de ese armazón de fibrilina 1. Posteriormente, observamos la presencia de otra molécula que se conoce como la fibulina 5. La fibulina 5 se encarga de unir estas fibras hacia las moléculas de integrina. Recordemos que la integrina son moléculas integrales de tipo transmembrana que se encuentran en la membrana celular
cuya función es la de fijar o anclar esa célula hacia la membrana o lámina basal. Ok, y es así como vamos a comenzar a depositar mucha cantidad de tropoelastina en el interior. Una vez que esta tropoelastina se ha depositado entre el espacio entre las microfibrillas, va a ser sometido a la acción de otra enzima, se conoce como la lisina oxidasa. Y esta lisina oxidasa se encarga de convertir esta tropoelastina en moléculas de elastina. Y es así como ya tenemos conformada nuestra proteína. ¿Dónde vamos a encontrar fibras elásticas? Pues en tejidos que necesiten estirarse, que necesiten elongarse. ¿La piel será uno de esos? Yo creo que sí, ¿no? Mi oyente agarra un pedazo de piel de su mano, del dorso de su mano, pues muy probablemente se dé cuenta de que la piel es, en cierto modo, distensible, elástica, ¿no? Y se debe a que la dermis presenta tejido elástico. ¿En el tejido pulmonar será necesario también? Claro que sí, ¿no? Porque recordemos que con la inspiración ingresa aire, gas a partir del exterior, ¿no? Y imagínense que el pulmón fuera una estructura rígida, que fuera una estructura sólida, pues estaría muy limitado en cuanto a cuánto aire puede ingresar, ¿no? En cambio, si es más bien más móvil, más elástico, como si fuera una bolsita, pues va a poder ingresar una mucha mayor cantidad de aire. Desde luego se va a encontrar en los ligamentos elásticos, como el que mencionábamos, el ligamento amarillo, el ligamento nucal, y también se encuentran las membranas elásticas de las arterias, por un principio bastante similar al de los pulmones, ¿no? Solo que en las arterias, en vez de pasar aire, va a pasar sangre. Y la arteria necesita estirarse o comprimirse según el tipo de, más bien según el caudal de sangre, según el volumen de sangre que pase a través de ella. Estos principios son importantes para entender distintas enfermedades. Una de esas, y probablemente la más correlacionable, es la enfermedad de Marfan, o síndrome de Marfan. En este caso está mutada la fibrilina 1, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 15, y producto de ello originamos un tejido elástico que es defectuoso, que no tiene la capacidad suficiente de volver a su posición normal, de retomar ese estado de no estiramiento. Producto de ello, ¿qué vamos a obtener? Una persona que tiende a tener hiperlaxitud, ¿no? Son personas de estatura muy alta. Típicamente se ha hablado de un hábito marfanoide, ¿no? Para ese tipo de personas que pueden realizar movimientos exagerados, como que estamos moviendo aquí, como que estamos observando acá, ¿no? Movimientos de hiperlaxitud articular. Desde luego, esto también acarrea sus problemas, ¿no? Porque como todo el tejido en general es mucho más distensible, mucho más estirable, pues las válvulas del corazón no van a trabajar bien y esas personas tienden a tener valvulopatías. Las arterias son más elásticas de lo habitual y van a alojar distintas dilataciones en su superficie que se conocen como aneurismas. También a nivel del cristalino vamos a observar la debilidad a nivel de una estructura que se encarga de tensar y de mantener al cristalino en su posición, ¿ya? Que se conoce como la zónula ciliar. Y como esa zónula ciliar es débil, pues la persona no puede enfocar bien los objetos y tienden a tener miopía, ¿no? Ojo, no todas las miopías tienen síndrome de Marfan, eso es bien importante de aclarar. Y finalmente, defectos esqueléticos a nivel del periósteo, tanto en brazos, piernas y dedos largos y delgados. Ok, ya hemos descrito lo más relevante que son las fibras. Pasamos a hablar de la matriz amorfa o sustancia base. Este es un material gelatinoso que carece de forma y que ocupa el espacio entre las fibras y las células, ¿no? Fijémonos que en todo el tejido conjuntivo observamos una gran cantidad de fibras, en medio las estructuras celulares, ¿no? En este caso los fibroblastos, fijémonos aquí el núcleo de las estructuras, y entre cada uno de ellos queda un espacio. Ese espacio está ocupado por sustancia base o sustancia fundamental. Esta sustancia base está integrada por proteoglucanos, que son su componente principal, pero también encontramos glucosaminoglucanos, mejor abreviados como GAGs, y glucoproteínas multiadhesivas. Los glucosaminoglucanos son polímeros, es decir, conjuntos de estructuras. Y las estructuras que van a juntar son disacáridos, azúcares que tienen dos subunidades. Entonces, un glucosaminoglucano es un polímero de una cadena larga de disacáridos, los cuales son poco flexibles y no ramificados. Cada uno de estos glucosaminoglucanos se caracteriza por estar conformado por dos tipos de azúcares. Uno que se conoce como N-acetilgalactosamina o N-acetilglucosamina,
Siempre vamos a encontrar uno de esos dos. Y el otro va a ser un ácido urónico, que puede ser ácido glucurónico o puede ser ácido hidurónico. Entonces, si comenzamos a hacer combinaciones entre cada uno de estos elementos, obtenemos los 5 tipos básicos de glucosaminoglucanos. De hecho, de ahí también viene el nombre de glucosaminoglucano, ¿no? Porque estamos enlazando un azúcar, un compuesto carbohidratado, con otro carbohidrato por medio de un enlace de tipo amino, ¿no? Entonces, el dibujo lo representa de una manera bastante buena. Ya. Dentro de toda esta familia de glucosaminoglucanos, es importante mencionar que presentan un grupo amino, que es sulfatado, recordemos que el sulfato tiene una carga negativa, y también encontramos azúcares, los cuales tienen grupos carboxilos. Los carboxilos también tienen carga negativa. Entonces, la carga negativa total del glucosaminoglucano es negativa. Como es negativo, va a tender a atraer iones positivos, ¿no? Es decir, sodio. Y recordemos que si es que hay desplazamiento de sodio por ósmosis, le va a acompañar el agua, ¿no? El agua. Es así que estas moléculas pueden almacenar una gran cantidad de agua. Por eso se habla de que son el componente básico del gel hidratado. Y este gel hidratado es responsable de brindar resistencia a la compresión, permitir la difusión de sustancias hidrosolubles y actuar como un armazón celular, como una estructura de soporte. Ahora, como son estructuras de carga negativa, cuando juntamos un glucosaminoglucano con el otro, ¿qué ocurrirá? Recordemos que cargas diferentes, cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces, estas cargas negativas, cuando se juntan mucho, se separan y como están cargadas de agua, en vez de crearnos un mar uniforme, nos van a crear una estructura viscosa, una estructura muy similar al moco, y que es la responsable de dotarle de fluidez a el mucus, al humor vítreo y al líquido sinovial. Aquí encontramos una tablita de los glucosaminoglucanos. Todas las tablitas que miramos en la presentación se encuentran en el libro de Ros Paulina, en la 8ª edición. Y esta tablita nos sintetiza muy bien las funciones y las características que tienen estos glucosaminoglucanos. Me interesa aquí puntualizar las diferencias entre dos de ellos. Uno que es probablemente el más importante y el más abundante, que es el ácido hialurónico o hialuronano, y todos los demás glucosaminoglucanos, ¿no? Fijémonos que el ácido hialurónico no es sulfatado ni está unido a una proteína central. Nunca va a estar unido a una proteína central. Por eso es que no puede formar proteoglucanos. Y cuando un proteoglucano quiera unirse a él, necesita de una proteína de enlace. En cambio, todos los demás glucosaminoglucanos siempre están unidos a proteoglucanos. Y siempre van a estar sulfatados, ¿no? De ahí viene el nombre de condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, heparan sulfato, etc. Por otro lado, el hialuronano es una molécula grande, enorme, puede tener hasta 10.000 unidades repetitivas de disacáridos, lo cual hace que también tenga un alto peso, mientras que todos los demás tienen unidades de mucho menor número, menos de 300 unidades repetidas. Finalmente, el ácido hialurónico se sintetiza como un polímero libre y se sintetiza fuera de la célula, se sintetiza dentro de la célula en su cara citoplasmática, pero adherido a la membrana celular y por medio de una molécula que es la hialurónico sintetasa. En cambio, todos los demás glucosaminoglucanos se sintetizan en el aparato de Golgi por medio de una modificación de un proteoglucano. Por ejemplo, la heparina, ¿no? La heparina que procede del heparan sulfato. Dicho esto, simplemente voy a puntualizar algunas diferencias en cuanto a ubicación y funciones entre los distintos glucosaminoglucanos. El tema del peso, la composición, no es necesario de conocerlo, pero sí su ubicación y sus funciones. El ácido hialurónico, como les decía, se encuentra en el líquido sinovial, el humor vítreo y la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos. Sobre todo llega a cumplir una función muy importante en el cartílago, donde se encarga de brindar la resistencia a la compresión sin alterar la flexibilidad de la estructura. Por otro lado, encontramos al heparansulfato, el cual es un componente básico de la lámina basal, componente normal de la superficie y que favorece las interacciones con el factor de crecimiento de fibroblastos y con su receptor. Esta molécula es importante porque después va a acabar dando origen a la heparina, la cual es un anticoagulante endógeno, es decir, producido por el propio organismo, que cobra gran importancia al momento de estudiar los fenómenos de la coagulación.
Por otro lado, encontramos a los proteoglucanos. Los proteoglucanos son moléculas que están integradas por una proteína central a la cual están unidas glucosaminoglucanos. Entonces, básicamente, una proteína, por eso se llama proteo, a la cual están unidas glucosaminoglucanos, por eso se llama glucano. Estos van a estar unidos por medio de enlaces covalentes y por medio de trisacáridos de enlace, los cuales pueden ser dos galactosas y una cilulosa. Estos proteoglucanos se dice que tienen un aspecto de escobilla, debido a esa morfología típica de proteína unida a glucosaminoglucanos en torno a su entorno, como si fueran las cerdas de la escobilla y como si la proteína fuera el soporte vástago de adelante. Ahora encontramos multitud de proteoglucanos. Pueden tener desde un solo glucosaminoglucano unido, como la decorina, más de 200, como el agrécano. Pueden ser los mismos glucosaminoglucanos, como el fibroglucano o el mexicano, o pueden ser diferentes, como el agrécano y el sindécano. Y pueden llegar a pesar desde 50 kilodalton, como la decorina y el betaglicano, hasta simplemente 3 kilodaltons, como el agrécano. Pasamos a hablar de su síntesis. Los proteoglucanos básicamente se sintetizan a partir de juntar sus dos componentes básicos, ¿no? Necesitamos juntar una parte proteica y recordemos que todas las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, donde van a ser sometidos a una N-glucosilación. Posteriormente pasan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se le van a unir los sacáridos puente, ¿no? Que son moléculas que se van a encargar posteriormente de incorporar a los glucosaminoglucanos, los cuales son incluidos por medio de un proceso de O-glucosilación en el mismo aparato de Golgi. Y si es que es necesario sulfatar a este tipo de moléculas, recordemos que muchos de los glucosaminoglucanos son sulfatados, pues este proceso también ocurre acá, por medio de una enzima que es la sulfotransferasa, y también va a ocurrir un fenómeno de epimerización, es decir, de reordenación de los grupos en torno a un carbono de azúcar. Ya. Lo mismo, ¿no? Encontramos esta tablita comparativa entre los distintos proteoglucanos. Antes de ello voy a mencionar rápidamente las características de un proteoglucano. Estas moléculas siempre están ubicadas en la sustancia base o unidos a la membrana central, a la membrana celular, perdón. De hecho, hay algunos que se encuentran dentro de la propia membrana, que se conocen como proteoglucanos transmembrana, que recordemos que son parte del glucocáliz. Un ejemplo de esto sería el sindécano, el cual es propio de los linfocitos B. Ahora, muchos de estos proteoglucanos se van a aglomerar o juntar en torno a unidades de mucho mayor tamaño, que se conocen como aglomeraciones de proteoglucanos, y que se describen como estructuras con aspecto de limpiapipas. Para formar un aglomerado, necesito sí o sí de un tipo de glucosaminoglucano, del ácido hialurónico, ¿no? Recordemos que el ácido hialurónico está unido a los proteoglucanos por medio de proteínas de enlace. La unión nunca es directa, se necesita siempre de una proteína de enlace. Finalmente, estas estructuras suelen encontrarse en el tejido conjuntivo, pero son muy importantes en el tejido cartilaginoso. Y recordemos que la matriz cartilaginosa tiene la característica de ser un tejido metacromático, es decir, que cambia el tono de la tinción en respuesta al tipo de tejido que es teñido. Ya. Pasamos a hablar muy rápidamente de algunas características de los glucanos. Se aplica la misma regla, ¿no? No es necesario saber ni el peso ni la composición molecular, pero sí conocer la ubicación y las funciones. El agrécano. El agrécano es una proteína, es un proteoglucano que se encuentra en el cartílago y en los condrocitos, y que es muy importante para dotarle de esa consistencia elástica firme al cartílago, ¿ya? De hecho, esta molécula, uno, por la capacidad que tiene de fijar agua, va a ayudar a mantener al colágeno hidratado, y por otro lado, va a permitir que el colágeno se estire e impide que el colágeno se sobreestire, se estire demasiado, ¿ya? De modo tal que permite recuperar el espesor normal del cartílago una vez que se comprime. Otro es el sindécano. El sindécano permanece unido a la membrana celular, ¿no? Y es una estructura que presenta un núcleo proteico que está unido a una molécula de actina y un dominio extracelular que está unido a los componentes de la matriz extracelular. De modo tal que su función es el de permitir unir el citoesqueleto de una célula a la membrana basal. Es por eso que vamos a observar a este tipo de proteoglucano en la membrana basal. Finalmente hablamos del versicano.
El versicano se encuentra en los fibroblastos, la piel, el músculo liso, el encéfalo y el mesangio renal, y participa en las interacciones entre células y célula matriz extracelular, además de unirse a la fibrilina 1. ¿Esos puntos son importantes? Sí, porque hay distintos procesos que podrían afectar el funcionamiento y la integridad normal de esos proteoglucanos. Uno de esos es el cuadro que estamos observando en la imagen. Eso se conoce como fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante se debe a que hay un agente infeccioso, generalmente una bacteria, que ingresa y produce distintos tipos de toxinas y sobre todo de enzimas. En este caso voy a hablar de una bacteria que se conoce como el Staphylococcus aureus, ¿no? O estafilococo dorado, el cual produce una enzima que se conoce como hialuronidasa. Como el nombre nos indica, ¿no? Asa, una enzima que va a degradar al ácido hialurónico. Si destruimos al ácido hialurónico, le pido al oyente que recree esta imagen en su mente. Recordemos que el ácido hialurónico es básico para los agregados de proteoglucanos. Si este ácido hialurónico es degradado, pues todo el proteoglucano se desarma, ¿no? Se pierde la estructura de la matriz. Y la matriz deja de ser un estado sol y se convierte en un estado líquido. Y una matriz que es líquida, pues no nos sirve para nada, ¿no? Más bien la bacteria aprovecha esa cualidad para diseminarse en todo el tejido, ¿no? Y se propaga por toda la zona. Y desde luego lesiona los tejidos, sobre todo las fascias, ¿no? Y un tejido que no va a tener una buena matriz, pues no va a tener una buena difusión de sustancias. Por lo tanto, las células mueren y se convierten en un tejido necrótico. Esta entidad es típica de ancianos, personas inmunosuprimidas y diabéticos, aunque aún así puede afectar de un 25 a 30% de personas sanas. Finalmente hablamos de las glucoproteínas multiadhesivas, ¿no? Como su nombre nos indica, son estructuras que tienen una función proteica, perdón, un dominio proteico y un dominio carbohidratado. Presentan varios dominios, es decir, varios puntos a través de los cuales se puede unir con otra molécula. Puede unirse a las integrinas de la membrana celular por medio de la unión a la matriz extracelular, puede unirse al colágeno o puede unirse a los proteoglucanos. Y como puede unirse a tantas moléculas, estas glucoproteínas se encargan de brindar adhesión o anclaje de los epitelios a la matriz extracelular, además de facilitar la interacción de los tejidos entre sí y de contribuir a la formación de las láminas basales. Estas glucoproteínas, además de esa función de adhesión, también se van a encargar de modular distintos fenómenos celulares, como el movimiento, la migración, la proliferación y la diferenciación celular. Ya. Encontramos también esta tablita, ¿no? Tablita de las glucoproteínas multiadhesivas. Lo mismo, no es necesario conocer ni el peso ni la composición, pero sí la ubicación y las funciones. Empezamos hablando de la fibronectina. La fibronectina es una molécula, es la glucoproteína más abundante entre los tejidos conjuntivos. De hecho, presenta dos tipos de formas. Una forma que se define como insoluble, que se encuentra en la matriz extracelular de muchos tejidos, y otra forma soluble, es decir, que está disuelta en un líquido. Recordemos que el líquido más importante del organismo humano es la sangre, ¿no? Entonces, hay un componente de fibronectina que circula en la sangre. Esta molécula se caracteriza por tener forma de V. Creo que no. Exacto, estamos mirando aquí a la fibronectina, ¿no? Es esta molécula de acá. Fijémonos que tiene forma de V, de beta. Y se debe a que presenta dos subunidades de péptidos, las cuales están unidas en sus extremos carboxilo, es decir, a este nivel, por medio de enlaces disulfuro. Cada una de estas subunidades presenta un sitio de unión para fijarse al colágeno, ¿no? Al colágeno de tipo 1, al colágeno de tipo 2 y al colágeno de tipo 3. Además de que puede unirse al sulfato, a la fibrina, lo cual es una función bien importante en el momento de la coagulación, ¿no? Y de hecho de ahí viene su nombre, nectina de unión y fibros de fibrina. Y también puede unirse a receptores específicos de la célula para las fibronectinas. Esos receptores se conocen como integrinas. Ok, ¿cuál es la función de la fibronectina? La fibronectina se encarga de regular la adhesión, el anclaje de las células hacia su membrana basal, además de encargarse de mantener la tensión del plasma dado el tipo de unión que mantiene con las integrinas. Ya. Por otro lado, encontramos a la fibronectina plasmática, la cual se encarga,
comunicaba, se encuentra dispersa en la sangre, cuya función es la de facilitar los procesos de cicatrización, fagocitosis y coagulación, dado que fija la fibrina. Por otro lado, encontramos a la laminina, una molécula de gran tamaño, la cual está integrada por tres cadenas polipeptídicas grandes, ¿no? Típicamente se lo compara con una cruz, que dice que están agrupadas a manera de cruz, y mantienen esa posición por medio de enlaces disulfuro. Estas tres cadenas tienen nombre, se conocen como la cadena de tipo A, la cadena de tipo B1 y la cadena de tipo B2. La función de las moléculas de laminina es la de fijar las superficies celulares hacia la lámina basal y hacia la lámina externa, dado que esta presenta receptores para el colágeno de tipo 4, la actina, el sulfato, la misma laminina y para otras integrinas. Y esta característica es bien importante porque se encuentra en las láminas basales de muchas células. Y aquí vale la pena puntualizar a una, la lámina basal del glomérulo renal. El glomérulo renal es un filtro, es la estructura de filtrado que tiene el riñón, a través del cual se filtra el precursor de la orina, ¿no? Que se conoce como el ultrafiltrado plasmático. Y cuando una persona tiene una laminina anómala por diversas enfermedades genéticas, pues esa laminina no va a formar un buen filtro, ¿no? Y van a comenzar a perderse otro tipo de moléculas que no deberían filtrarse. Esa entidad se conoce como síndrome nefrótico, cuando se filtran proteínas a través de la membrana basal glomerular, ¿no? Y la laminina está implicada en la génesis de ese trastorno. Ok. Finalmente, hablamos de la membrana basal. La membrana basal es una capa amorfa, densa, de grosor variable, que actúa como límite entre las células epiteliales y el tejido conjuntivo que se observa por debajo, ¿no? Entonces, si el oyente ya es bastante diestro en la histología, pues reconocerá que estamos frente a un epitelio cilíndrico simple, ¿no? El cual presenta cilios. Toda esta es la capa epitelial. Estas estructuras que estamos viendo aquí son glándulas unicelulares. Y fijémonos que por debajo encontramos una gran cantidad de fibras. ¿Qué tipo de fibras serán estas que tienen una estructura ondulada y que se encuentran en el tejido conjuntivo? Pues el oyente, si ha estado atento a la clase, pues muy probablemente puede responder que son fibras de colágeno, ¿no? Fibras de colágeno. Entonces todo esto es el tejido conjuntivo. Y fijémonos que entre epitelio y tejido conjuntivo hay una estructura, una membrana, que se conoce como la membrana basal, porque está en la base del epitelio. Una estructura bastante prominente a la tinción con hematoxilina eosina, pero que también puede teñirse con otro tipo de tinciones, la tinción PAS, la tinción ácido periódico de Schiff y con tinciones argentófilas, es decir, con tinciones ricas en plata. Ahora bien, es importante hablar del término lámina externa. Membrana basal únicamente se maneja el término como tal cuando hablamos de un epitelio, ¿no? Recordemos que la membrana, por definición, es el límite entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Pero hay otro tipo de células, como el músculo liso, el músculo esquelético, los adipocitos y las células de Schwann, que también tienen una estructura eh, homóloga a la membrana basal, que se encuentra alrededor de esas células. Pero en este caso no puede llamarse membrana basal, sino que se llama lámina externa. Ya. A la microscopía electrónica evidenciamos que esta lámina está integrada por dos grandes partes, la lámina basal y la lámina reticular. Comenzamos hablando de la lámina basal. Entonces, la lámina basal es una capa electrodensa de 40 a 60 nanómetros, la cual está integrada por laminina, la cual se une a su vez al colágeno de tipo 4, el sulfato, las integrinas y los distintos distroglicanos de la membrana celular basal del epitelio. Su función es la de fijarse a la lámina reticular por medio de la interacción con la fibronectina, distintas fibrillas de anclaje como el colágeno de tipo 7 y microfibrillas como la fibrilina de tipo 1. Ya, esta lámina basal a su vez presenta dos partes o dos regiones que se conocen como la lámina lúcida y la lámina densa. Y estos nombres son en realidad bastante lógicos, ¿no? La lámina densa recibe esa denominación porque es electrodensa a la microscopía electrónica y está integrada por colágeno de tipo 4, perlécano y fibronectina.
mientras que la lámina lúcida es electrotransparente y en su interior se encuentran receptores de fibronectina, laminina, entactina, integrinas y destropicanos, es decir, receptores para la laminina, ¿no? Para la laminina que se encuentra a nivel de la lámina densa. Eh, este carácter de electrotransparente ha motivado a que esta lámina se estudie para verificar su presencia o no. Y es así que actualmente se plantea la teoría de que podría ser en realidad un posible artefacto de la técnica histológica, dado que en realidad podría no estar presente a nivel de la lámina basal, sino simplemente un artefacto de la técnica histológica. Ya. Dentro de sus componentes, encontramos, como ya indiqué anteriormente, el colágeno tipo 4, el colágeno más importante de la lámina basal. Además de él encontramos al colágeno de tipo 15, al colágeno de tipo 18 y un accesorio más que es el colágeno de tipo 7. El colágeno de tipo 15 se va a encargar de estabilizar esta estructura cuando se encuentra en el músculo esquelético y el cardíaco. El colágeno de tipo 18 se encarga de promover el desarrollo de vasos sanguíneos y epitelios, por lo que podría estar implicado en los fenómenos de angiogénesis. Y el colágeno de tipo 7 se encarga de formar fibrillas de anclaje de la lámina basal con la lámina reticular. Aquí vamos a hacer algunas puntualizaciones respecto al colágeno de tipo 4. Observamos que el colágeno de tipo 4 presenta tres cadenas, como el colágeno habitual, el colágeno de toda la vida. Cada una de estas cadenas presenta un dominio amino terminal corto y un dominio largo, ¿ya? Y está integrado por seis cadenas que van a formar tres conjuntos de hélices triples. Cada uno de estos conjuntos de hélices se conoce como un protómero de colágeno. Y esto es importante porque existen distintos tipos de protómeros según la lámina basal de la que estemos hablando. Todas van a tener protómeros alfa 1 y alfa 2, pero no todos van a tener alfa 3, alfa 4 y alfa 5, que solo se observan en los riñones y los pulmones, y protómero de tipo alfa 5 y alfa 6, que solamente se encuentra en la piel, el esófago y la cápsula de Bowman. Por otro lado, encontramos la laminina, de la cual ya hemos hablado, una glucoproteína, que es la entactina, también conocida como nidógeno, cuya función es la de facilitar la adhesión, la homeostasis y la fagocitosis por medio de regiones que se enlazan al calcio y por medio de receptores que interactúan con la laminina, el perlécano, la fibronectina y el colágeno de tipo 4. Por otro lado, encontramos a los proteoglucanos, ¿no? Y de esos también ya hemos hablado, el perlécano y la agrina, cuya función es la de regular el volumen, el paso iónico y el tipo de desplazamiento molecular que ocurre a nivel de la matriz o de la interacción entre célula y la matriz extracelular. Aquí vale la pena hacer una puntualización de la presencia de la agrina. La agrina es un proteoglucano que es casi exclusivo de la membrana basal glomerular del riñón y cuya función es la de mediar la filtración y la interacción entre la célula y la matriz extracelular. Finalmente hablamos del autoensamblado, ¿no? Hablamos de autoensamblado cuando el colágeno de tipo 4 y la laminina son capaces de autoarmarse, es decir, interactuar ellas solas sin necesidad de una enzima de por medio para formar una membrana basal funcional, una lámina basal funcional. Y se debe a un fenómeno de polimerización, es decir, de que son capaces de formar polímeros, son capaces de formar unidades de mayor volumen, dependientes de calcio y apoyadas por integrinas. Esta estructura basal finalmente va a ser reforzada por los puentes de entactina y nidógeno y asegurada por el perlécano, el agrécano y la fibronectina. Listo. Para ir terminando hablamos de la lámina reticular. Esta lámina reticular que la estamos observando acá abajo, ¿no? Esta estructura marcada con X, como su nombre indica, está formada por fibras reticulares. Y recordemos que las fibras reticulares en realidad son colágeno de tipo 3. Es aquella interfase que se encuentra entre el tejido conjuntivo por debajo y la lámina basal que queda por arriba. Esta matriz es sintetizada por los fibroblastos. Los fibroblastos son las células básicas del tejido conjuntivo y va a estar integrada por colágeno de tipo 3 principalmente, pero además de colágeno de tipo 7, colágeno de tipo 17 y microfibrillas. Como tienen colágeno de tipo como tienen proteoglucanos adheridos, pues van a ser estructuras que se tiñen fácilmente con tinciones argénticas o con
mención paz. Llevan a cabo la función de la adhesión. Esta es una función bien importante que es llevada a cabo por la lámina reticular, dado que se encargan de anclar la célula epitelial a la matriz de tejido conjuntivo que queda por debajo. Lo hacen por medio de fibrillas de anclaje, que son de colágeno de tipo 7, el cual interactúa con el colágeno de tipo 3 que se encuentra en el tejido conjuntivo. También encontramos a las microfibrillas de fibrilina, que recordamos que la fibrilina es parte de la fibra elástica. Por lo tanto, se van a encargar de fijar la lámina elástica a la lámina densa. Y finalmente, proyecciones discretas, ¿no? Esas que estamos observando acá, de la propia lámina densa, para proporcionar una fijación adicional al colágeno de tipo 3. Toda esta estructura es importante porque nos permite correlacionar con diversas entidades. Y aquí vale la pena mencionar a una, la catarata secundaria. La catarata secundaria es una catarata, una opacificación del cristalino, la cual ocurre después de una cirugía de catarata, ¿no? Es algo curioso, porque una persona que desarrolla primero una catarata se opera de la misma y puede que en un 30% de ellos, al cabo de varios años después, la catarata vuelva a aparecer. Y en este caso ya no se debe a un defecto del cristalino como tal, sino a un defecto de la membrana basal del cristalino, en el cual esta membrana basal va a hacerse de un grosor mucho mayor y va a aumentar la cantidad de proteínas que deposita en su interior, lo cual acaba produciendo una nueva catarata, ¿no? Y cuyo tratamiento en este caso vuelve a ser quirúrgico. Ya, las funciones que lleva a cabo la membrana basal. Presenta moléculas órgano específicas para cada tejido, como hemos visto, el pulmón, el riñón, el corazón, los vasos tienen membranas basales diferentes entre sí, especializadas cada una en una función particular. Y es por ello que hay moléculas diferentes entre cada una de ellas que van a mediar distintas respuestas. También se encargan de la adhesión estructural, de fijar el epitelio al tejido conjuntivo que hay por debajo, compartimentalizan los espacios, es decir, que van a separar todos los demás tejidos del tejido conjuntivo. Y podríamos afirmar que el tejido conjuntivo está limitado básicamente por la membrana basal. Se encargan también de filtrar, como hemos visto anteriormente. Esa función es más importante en la membrana basal glomerular a nivel del riñón. Actúan como un armazón tisular que mantiene fija la estructura durante la regeneración y se encargan de regular y señalizar distintas fases o distintos procesos que ocurren a nivel celular, como la morfogénesis, el desarrollo fetal y la cicatrización. Finalmente hablamos de las integrinas. Estas son proteínas integrales, proteínas transmembrana, que están integradas por dos subunidades, dos glucoproteínas, la glucoproteína alfa y la glucoproteína beta. Por uno de sus extremos van a estar unidos a la membrana celular y por el otro extremo van a estar unidos a la matriz extracelular. Entonces, como estamos uniendo el citoesqueleto con la matriz, la función de la integrina es la de anclar la célula, concretamente su polo basal, a la matriz extracelular. Aunque hay algunas que tienen función receptora, como los receptores de laminina, los receptores de fibronectina, y otros que se encargan de traducir ciertas señales por medio de segundos mensajeros. Aquí es donde encontramos proteínas muy importantes que probablemente el oyente aún no haya escuchado hablar de ellas, pero que es importante mencionarlas por el rol que tienen en distintas enfermedades, sobre todo las neoplasias. Encontramos a la proteína MAP-beta, que se conoce como proteína quinasa activada por mitógenos, la proteína quinasa C y la ruta del fosfoinosítido. Todas estas se encargan de mediar la diferenciación celular, promover el ciclo celular, reorganizar el citoesqueleto, regular la expresión génica y mediar la apoptosis celular. Finalmente encontramos a los distroglicanos. Los distroglicanos son moléculas proteicas que poseen también dos subunidades, un distroglicano alfa y un distroglicano beta. El distroglicano alfa es extracelular, está fuera de la célula y se une a la laminina, mientras que el beta es una glucoproteína transmembrana, se encuentra en el interior de la membrana celular. Y esta en este caso se va a unir a la distrofina. La distrofina es la proteína fijadora de actina, la cual está unida a su vez a la actinina alfa. Tanto distroglicano como integrina son importantes para la síntesis y la modulación de la membrana basal, son estructuras que van a permitir el adecuado anclado entre la célula y todo lo que tiene por debajo, la lámina basal, perdón, la membrana basal y la matriz extracelular. Y con esto daría por concluida la sesión de hoy.
Espero que haya quedado claro. Ante cualquier duda o pregunta que tengan, pues no duden en hacérmelo conocer a través del método de referencia proporcionado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.